Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues precisamente nos vas a hablar sobre políticas públicas. Así es, Jorge Luis, el jueves pasado en la ciudad de Jalapa, en el Casino Jalapeño, presentamos un libro, un compilado que hemos venido trabajando más de 70 académicos de todo el estado, un libro titulado Propuestas de Políticas Públicas Estratégicas para el Progreso de Veracruz. El libro fue presentado, Jorge, consta de 19 capítulos, que son 19 propuestas concretas de política pública, lo cual tiene la intención de poner en la mesa el diálogo y de abrir el diálogo con el gobierno del estado. Para nuestra grata sorpresa, hubo una comunicación recíproca con el gobierno del estado. Asistió la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, se asistió también representantes eh, de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Y para qué, Jorge? ¿Para qué se hace este diálogo? Principalmente uno para vincular a la sociedad civil, para vincular al sector académico, para vincular al gobierno del Estado, a las entidades privadas, a entablar un diálogo por Veracruz. El libro, Jorge, en términos generales, habla sobre propuestas de políticas públicas concretas. ¿Por qué? Porque se definió un tema de política pública, Jorge, como un análisis más de costo de oportunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es este costo de oportunidad para hacerlo? ¿Cuál es la cobertura que se tiene de ciertos servicios? ¿Y cuáles son las propuestas concretas en cada uno de los ramos que se fueron analizando? Fueron o son las grandes áreas. Es un libro de distribución gratuita, hay que decirlo para todo el auditorio, donde empieza un compilado con crecimiento económico, desigualdad y pobreza, donde se escribieron 4 capítulos al respecto. Se habla, Jorge, del sector agropecuario y la seguridad alimentaria. Se habla, por ejemplo, también de medio ambiente, cambio climático, se habla de instituciones, ciudadanía, derechos humanos, se habla de la parte de educación, salud y desarrollo social, donde participo en un tema de un análisis sobre los programas educativos que se tendrían que regresar al Estado como propuesta, que mejoran las condiciones de cobertura en la educación en los niveles básicos del Estado. Y por último, Jorge, se habla de una propuesta de zonas metropolitanas, de infraestructura y de desarrollo urbano regional. También participé, tuve el agrado de participar en un capítulo con respecto al agua, en este caso de cómo se puede utilizar el recurso específicamente para la parte de agricultura. ¿Por qué educación, Jorge? Me concentro nada más en la parte que escribí. Uno, porque ya lo hemos platicado, el tema de la cobertura educativa que hay en el Estado, la falta de de subsanar la parte de educación básica, de educación media y sobre todo la educación superior, donde sabemos que no hay, por poner datos duros, Jorge, 78% de la población aquí en el estado no tiene una licenciatura. Necesitamos generar conocimiento, necesitamos generar mano de obra calificada en todo esto que siempre platicábamos, el nearshoring, la necesidad de infraestructura y demás, sí, pero necesitamos fuerza de trabajo capacitada y combinar la oferta que requiere, que sacan las universidades en este caso con la demanda de las empresas con sectores específicos. Habría que replantearse, y es como lo manejo en el capítulo, alguna reestructura en la Secretaría de Educación, que coincide en muchos analistas. Ese es un diagnóstico, Jorge, no es una crítica a alguna administración en particular, sabemos que hay temas estructurales de muchos sexenios, de muchos años ya anteriores, los cuales se podrían atacar, y vemos que en el gobierno del Estado hay una reciprocidad y y hay un análisis muy serio con respecto a hacerlo por los indicios que en esta administración se están mostrando. ¿Qué es lo que queremos en este caso, Jorge? Divulgar el conocimiento, divulgar el trabajo de toda la parte de 70 académicos, de todo el análisis que se hizo en estos 19 capítulos, que fueron, vas a decirlo, que fueron rigurosamente analizados y rigurosamente evaluados por un comité experto de 5 doctores, por un tema de dos revisiones a ciegas, es decir, llevamos un proceso que cumple con todas las reglas de CONACYT para sacar el libro y empezar a distribuirlo.
los medios lo aceptaron muy bien, las partes del sector privado lo aceptaron muy bien. Por lo tanto, Jorge, creo que hay muchas condiciones puestas en la mesa como para empezar a debatir y sobre todo para empezar a proponer. Creo que, Jorge, hemos adolecido mucho de diagnósticos. Siempre son diagnósticos, siempre son diagnósticos. Y sí, en efecto, se necesita un diagnóstico certero, pero creo que esos ya existen. Ahora tendríamos que pasar a la parte ya propositiva. ¿Qué hacer con ese diagnóstico? Ya sabemos cómo están las condiciones de infraestructura, las condiciones de educación, de salud. Bueno, vamos a empezar con las acciones y qué mejor empezar, Jorge, con esta combinación de las cuatro entidades, lo académico, el sector público, el sector privado, sociedad civil, Jorge, con 19 propuestas concretas. Me parece muy interesante, Jorge, esto que nos dices y lo que me quedo, sobre todo me quedo, independientemente de que ustedes son expertos en políticas públicas, saben hacer los planteamientos, saben aterrizar los proyectos para poder materializarlos, que eso es una parte muy importante, que realmente se concreten y que no únicamente se queden en intenciones. Pero creo que lo más importante de esto es la apertura por parte del gobierno y en este caso del gobierno estatal. Pasamos 6 años con un gobierno sordo, mudo y ciego. O sea, es decir, por ningún lado podías transitar con ellos, no había apertura de nada, no se acercaban a los sectores productivos, a los sectores académicos, a los sectores institucionales, como es el caso de las distintas asociaciones civiles que están en pro de esto, de poder hacer comunidad, de poder trabajar en beneficio de la sociedad, de toda la ciudadanía en su conjunto, y pues nomás no había posibilidad de llegar, ni siquiera, vaya, entablar un diálogo era prácticamente imposible, que te abrieran la puerta y que te escucharan. No había absolutamente nada. 6 años los pasamos así y ahora pues nos da mucho gusto ir viendo, ayer por ejemplo traíamos todo, seguíamos con la crónica y todo lo que se fue dando en este Congreso Nacional de la CEMIC, donde pues también una buena apertura, estuvo la gobernadora, el secretario de Desarrollo Económico, escuchando los planteamientos, la CIPONA, es decir, las autoridades federales, estatales, junto con la sociedad civil, los gremios, los sectores, en este caso la construcción, abriendo el espacio y atendiendo a los sectores y en este caso, como nos comentas, aquí a la parte académica, atendiéndolos, escuchando y sobre todo diciendo, oye, bienvenidas las propuestas, estoy de acuerdo contigo, ya todos los diagnósticos, el chiste es ya que se concreten, ¿no? Así es, Jorge. Es de celebrarse la apertura y también quiero recalcar, por ejemplo, uno de los atinos que tuvo el libro o el comité editorial fue invitar precisamente a la Coparmex a hacer el prólogo del libro. Por lo tanto, la Coparmex participa, Juan José, quien justo el día de la presentación fue nombrado presidente nacional, veracruzano, que fue nombrado presidente nacional de la Coparmex, es quien hace el prólogo del libro y por lo tanto, Jorge, se vincula esta parte total del sector empresariado que reconoce la labor académica, que reconoce obviamente la sociedad, la participación de la sociedad civil y que reconoce que estamos los 19 capítulos proponiendo algo público. Por lo tanto, Jorge, son estos cuatro elementos que se conjuntan y que tiene que no solo quedar en un libro, sino que tiene que hacer lo suyo. No es un libro para nosotros, quienes lo escribimos, es un libro para el público, pero sobre todo es un libro para las autoridades, para decirles, aquí están las propuestas. Obviamente todas son perfectibles, todas son criticables, pero se parte ya de algo concreto. Y esa es la intención y ese fue el diálogo que tuvimos específicamente de mi parte con la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social y con la parte de la representación de Claudia Tello como secretaria de Educación, y reconocer la labor del doctor también Rafael Vela, Jorge, quien hizo toda la coordinación, quien hizo una labor titánica para coordinar todos estos esfuerzos de todos los académicos de muchas universidades públicas, de muchas universidades privadas, pero sobre todo de propuestas concretas para el desarrollo y progreso del Estado, Jorge. Enhorabuena, Jorge, me da muchísimo gusto escuchar esto y esperemos que esto sea un buen inicio y esta apertura se mantenga. ¿Para qué? Para que salgamos adelante los veracruzanos. Jorge, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo la siguiente semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde.
Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vamos al corte, volvemos.